Soy Patricio Prón y soy un escritor argentino. El primer libro que recuerdo haber leído es posiblemente La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Mi lugar preferido para escribir es naturalmente mi casa, pero en los últimos tiempos estoy poco en ella, así que me habitué a escribir en aviones, en trenes, en aeropuertos. Escribo muy bien, creo, en las habitaciones de hotel, así que creo que las habitaciones de hotel son ahora mismo mi lugar favorito para escribir. Mientras escribo no me puede faltar té y agua y lápices, incluso aunque no utilice los lápices. Tengo algo fetichista con los lápices, los colecciono y necesito tenerlos cerca. Puesto a elegir un personaje de ficción, me hubiera gustado ser Napoleón Bonaparte, sobre todo por las emociones intensas. Y la literatura en mi vida es un lugar al que me dirijo con cierta periodicidad. De a ratos tiene el aspecto de una cárcel en el sentido de que no puedo abandonarlo. Pero si acaso es una buena cárcel, y supongo que estaré allí durante algún tiempo más. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10, con la conducción de Ana Correa. Patricio, qué alegría tenerte en este podcast en este momento. La alegría es mía, naturalmente. Vamos a hablar de la naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Hay una disputa de sentidos muy interesante, un libro que se puede leer de atrás para adelante, no solamente por las historias que tiene en sí, sino por las cosas que nombra. A ver, contamos la historia de Olivia y de Edward, pero sobre todo contamos la historia de cuando uno quiere escapar de algo, ¿no? Sí, así es. Creo que todos nosotros hemos tenido en los últimos años el deseo de escapar, la necesidad de hacerlo y el convencimiento de que hay un lugar mejor para nosotros. En ese sentido, los personajes de esta novela no son muy distintos al resto de nosotros. La única diferencia es que expresan ese deseo de maneras que tal vez no sean las que expresan nuestro deseo más habitualmente. Edward huye de su casa a partir de un acontecimiento banal. Olivia, que es actriz, se vacía para ser habitada por los personajes que interpreta, y Emma cava un pozo en el campo con sus manos. No sabemos muy bien por qué, pero el caso es que estas acciones responden a ese deseo que es compartido, el de escapar de una sociedad que no solamente nos provoca daño, sino que además hace de ese daño una commodity, algo con lo que ganar dinero. Otra de las cuestiones que aparecen hasta que nos demos cuenta un poco qué es lo que está pasando con estos personajes es el símbolo de la desaparición de alguien, que en la Argentina, bueno, y en otros países tiene una connotación muy específica. Nosotros lo tenemos muy asociado a lo que pasó durante la dictadura. En este libro no tiene ese sentido, pero sí tiene la fuerza de lo que es que una persona desaparezca. O sea que lo potente que es la ausencia a través de la desaparición. Sí, absolutamente. En la novela se habla de la paradoja que entraña el hecho de que las personas que desaparecen nos imponen su aparición continuada y repetida. Y no solamente las personas que desaparecen por razones políticas, sino también aquellas personas que incluso mueren por causas naturales. Cuando hemos perdido a alguien, continuamos viéndolo durante algún tiempo en las cosas que dejó, en los gestos que repiten quienes lo conocieron, en las comidas que le gustaban, los lugares que prefería. Esta aparición continuada y persistente del desaparecido durante un tiempo es lo que da forma al duelo. Y lo terrible con las personas que desaparecen de manera voluntaria o involuntaria es que ese duelo nunca termina. Y ese duelo que no termina tal vez sea la forma más acertada de describir o de definir el estado emocional en que nos encontramos todos en este momento. Y además de este duelo interminable, ¿hay algo que no termina de cerrarse en esa relación también? Sí, es posible que los personajes sean incapaces de relacionarse entre ellos. Hay claramente un problema de comunicación. Ahora bien, cada uno de ellos procura resolver ese problema de una manera o de otra. Los personajes, al igual que el resto de nosotros, tienen anhelos contradictorios. Desean por una parte ser
libres e independientes, y por otra parte tienen un anhelo, una necesidad de comunidad y de solidaridad. Son anhelos contradictorios, como digo, son deseos contradictorios, y el modo en que resolvemos esta contradicción es lo que determina quiénes somos realmente. Pero también las sociedades se enfrentan a estas contradicciones. Los personajes, tanto Olivia como Edward, como Emma, quieren ser libres, pero al mismo tiempo comprenden algo que tal vez no comprenden, sino los personajes de ficción, que es que no son libres para provocar el daño, para hacer daño a otros. Y esto que les otorga una rara claridad, una rara conciencia y una compasión con los demás y para consigo mismo, articula toda la novela, y es tal vez uno de los mensajes que la novela tiene para dar. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. A lo largo de la mañana llovió con intensidad, pero hacia el mediodía el cielo se ha despejado y el jardín de atrás del departamento y las contracaras de los edificios que lo rodean brillan como si fueran nuevos pese a su antigüedad. Una de las cuestiones que se menciona en el libro, no en forma directa, pero que este mareo que quizás te da en las cuestiones temporales, porque cada relato hay un flashback de ir, venir, y demás, es el tema de la pandemia, y cómo pudo haber impactado en estas vidas y en general. Es como que todavía no tuvimos tiempo de entender qué nos pasó ahí, ¿no? Creo que no queremos entenderlo, creo que queremos olvidar lo que sucedió, y no podemos hacerlo, sin embargo. En la novela no se habla de la pandemia, no es un asunto del que se hable abundantemente. Sin embargo, como observas bien, hay una cuestión relacionada con el tiempo y con la pregunta de cómo habitamos el tiempo, que creo que se nos planteó a todos durante la pandemia. Recordarás que había días que nos parecían increíblemente largos, que había días que nos parecían muy, muy cortos. No sabíamos qué hacer exactamente con el tiempo y cómo habitarlo. Frank Kermode, un gran ensayista británico, sostenía que el tiempo nos produce una enorme angustia. Nacemos en el medio del tiempo. Han pasado cosas antes de nosotros, pasarán cosas después. No sabemos cómo habitarlo. Y tenemos, dice él, una forma excluyente para hacerlo, que es el relato. Nos contamos historias para poder decirnos a nosotros mismos, pero también a los demás, que primero pasó esto y después pasó esto otro y después pasó esto. Para Kermode, el relato es la forma más importante de habitar el tiempo, la forma más productiva de habitar el tiempo. Hay otras, sin embargo, diría yo, no solamente el relato, sino también el cine y en gran medida la música, que es puro tiempo, son formas de habitar el tiempo, del mismo modo en que el arte visual es una forma de habitar el espacio. Los relatos nos permiten habitar el tiempo, y esto es lo que intentan hacer estos personajes. Están todo el tiempo contándose historias, están contando historias acerca de sí mismos, contándoselas a ellos mismos y contándoselas a los demás. Y lo que descubren es que cuando cuentas historias hay algunas que son verdaderas, hay algunas que son falsas, hay algunas que no entendiste bien, pero sobre las que tienes que volver para que tengan sentido para ti. Mientras te escuchaba, con las cosas que enumerabas sobre las cosas que nos hacen habitar el tiempo, la música, el cine, los relatos, pensaba que son de las cosas que se están hablando en este momento como refugios. Bueno, gente, son momentos difíciles, lo único que nos va a dar cobijo es esto, y pensaba que todo esto, pensaba mientras leía el libro, y vos lo decís ahora, que era lo mismo que decíamos durante la pandemia, cuando decíamos, es todo muy difícil, refugiémonos. Entonces habitar el tiempo también sería una forma de resguardarnos de lo que el tiempo nos trae, no sé. Sería una forma de resistencia, diría yo. La literatura, por diferentes razones, se ha puesto del lado de la resistencia, en un fuera de lugar, que me interesa mucho a mí. Me parece que no es un mal lugar desde el que escribir o desde el que hacer arte. En momentos como los actuales nos refugiamos en los vínculos que tenemos, nos refugiamos en los relatos, en la música que nos produce placer, en el cine que nos interesa, pero al mismo tiempo procuramos comprender qué sucedió y cómo podríamos haberlo hecho distinto. Los personajes de esta novela tienen preguntas similares, y lo que descubren, digámoslo así, es que
final es tal vez el nombre que damos a una manera específica de comenzar o de comenzar de nuevo. Ellos creen que están al final de su vida y sin embargo suceden cosas después. Creen que ha terminado su recorrido y sin embargo su recorrido, descubren después, estaba solamente empezando. Tal vez en épocas como estas, que parecen épocas en las que todo está terminando, tengamos que refugiarnos en la idea de que vamos a empezar de nuevo de algún modo y de que en ese empezar de nuevo, tal vez mejor, hay una forma de resistencia. Claro, ese empezar de nuevo que a veces puede ser agobiante, ¿no? Como decir, bueno, hay que empezar todo de nuevo. O lo puedes tomar de dos maneras, como decir, retrocedemos, o decir, no está todo terminado, empecemos de nuevo. Creo que posiblemente la imagen más clara del tiempo que tendríamos que podríamos obtener es la de que en realidad algunas cosas terminan, algunas cosas nunca terminan, continúan viviendo en los lugares donde se produjeron, como sostiene Emma con su acción artística. Alguien sostenía en algún momento que desde su encuentro con el cristianismo, Occidente no sabe si es cristiano o pagano en relación con el tiempo. Es decir, no sabe si el tiempo es el viejo tiempo de los mitos grecolatinos que son cíclicos, en los que todo comienza, los personajes descienden al infierno pero regresan, y cuando regresan a la superficie es la primavera, y cuando vuelven a hundirse es el invierno, etc. Mientras que en las así llamadas religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que son una religión surgida en el desierto, el tiempo es lineal, es consecutivo, acumulativo y apunta a una especie de resolución. Esta versión teleológica de la historia también se pone de manifiesto en algunas causas políticas. Da lo mismo que lo llames el apocalipsis, que lo llames la llegada del Mesías, o lo llames la parusía, o el triunfo de los trabajadores. Determinadas ideas que nos rodean y las que a menudo no pensamos plantean o postulan la idea de que la historia sería lineal y acumulativa. Pero también tenemos buenas evidencias de que en realidad gira en círculos. Entonces no sabemos qué hacer con el tiempo en ese sentido, qué hacer con la historia. En mi opinión, estamos todo el tiempo contándonos la historia. La historia es el sitio donde se dirimen los pleitos, el pasado es el sitio donde se dirimen nuestros pleitos del presente. Y por consiguiente es hecho y deshecho una y otra vez. Al mismo tiempo, el presente es confuso. El presente actual parece negar la idea de un futuro y sin embargo se funde en el futuro, avanza hacia el futuro una y otra vez. Y tal vez encontremos en la literatura y en el arte secuencial una forma de habitar mejor esos comienzos, esos finales, ¿no? Pareciesen que decenas de cosas terminan a nuestro alrededor. La democracia, una cierta forma de comprender la democracia, el Estado de Derecho, la promesa contenida en la Carta de los Derechos del Hombre, la naturaleza como un refugio, no como el origen de oscuras catástrofes que hemos provocado nosotros, etcétera, etcétera. Y en ese contexto, mientras esperamos el fin del mundo, habitamos lo que alguien denominó el mundo del fin. ¿Cómo habitar ese mundo del fin? ¿Cómo encontrar sentido para la historia? ¿Cómo preservarnos del daño que el modo en que vivimos nos produce? Estas son las preguntas que se hacen los personajes y que resuelven, por decirlo así, en la novela. Son también las preguntas que me hago yo. Cuando eres afortunado y si escribes, en ocasiones puedes escribir libros que responden a las preguntas que tú tienes. Las responden como las responden los libros de ficción. No puedes llevarlo y fundar una religión con eso. Pero no es el objetivo. De lo que se trata es de producir sentido y de participar de un diálogo con tus lectores y con tus lectoras. Hacer un enorme ejercicio de inteligencia colectiva para que de ello salga algo que alivie el desconcierto y nos permita tal vez comenzar de nuevo, como decía. Un Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Patricio Prón nació en Rosario, provincia de Santa Fe. Es escritor y crítico literario. Es autor de libros de relatos, ensayos y novelas, los cuales han recibido diversos premios y fueron traducidos a más de 12 idiomas. En 2010, la revista inglesa Granta lo eligió como uno de los 22 mejores escritores en español de su generación. La naturaleza secreta de las cosas de este mundo es su último libro. En Instagram es @patricio.prom.ok. Notas al pie. Notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro.
Los protagonistas de este libro en algún momento le dan muchísima importancia a lo que tiene que ver con armar o desarmar casas. Sí. ¿Qué es lo que ponen ahí? ¿Qué es lo que buscan haciendo eso? Habitar el tiempo nuevamente. Quienes hemos vivido en diferentes países, en diferentes momentos de nuestra vida, y hemos tenido que montar y desmontar casas todo el tiempo, nos encontramos con una especie de repetición singular. Por una parte, cuando nos mudamos aprovechamos para tirar todo, por lo menos yo, prácticamente una especie de ejercicio una especie de Marie Kondo de los libros, tiro todo lo que tengo. Y sin embargo me di cuenta que cuando vuelvo a instalarme, cuando vuelvo a estar en un lugar que puedo llamar mi hogar, acabo adquiriendo de nuevo esas cosas. Hay determinadas cosas que me persiguen una y otra vez, de las que no puedo prescindir. Ciertos libros, ciertos discos, ciertas cosas. Son cosas que me acompañan, de las que no puedo prescindir, determinadas imágenes. Y en ese ejercicio de armar y desarmar casas, en ese ejercicio de sacarte de encima lo superfluo, descubres cosas acerca de ti mismo que no sabías. Descubres realmente quién eres, en el sentido de que si eres afortunado te quedas con las cosas que tienen sentido para ti y las otras pues las regalas o las donas o las dejas por allí, digamos. Es una especie de enorme ejercicio de limpieza, que es también una introspección o un ejercicio de autoanálisis, dirían algunos, que nos permite saber algo más acerca de quiénes somos. Es curioso porque al mismo tiempo le ocurre a los personajes, y te pregunto si te ocurre también a vos, esta cosa que desprenderse también es como que estimula la memoria. Sí, sí. Estimula los recuerdos. Dejar atrás también como que hace tener más presente, sí, cosas que uno pensaba que no van a caer en el olvido. Sí, absolutamente. Al comienzo de esta novela, Olivia se dirige hacia la ciudad porque va a ayudar a su madre con una mudanza. Cree que su madre va a darle cosas de su padre desaparecido. Y es esta situación la que provoca en ella la aparición de un recuerdo, la recuperación de un recuerdo que ya no recordaba tener acerca de su padre desaparecido. Es ese recuerdo el que provoca el accidente que se nos anuncia desde la primera línea de la novela. Pero es ese accidente, digámoslo así, ese accidente significativo, el que demuestra a Olivia que quizás no entendió todo acerca de la historia de su padre. Y que de lo que se trata es de volver a pensar en ello y de pensar mejor esta vez. También son todos artistas, de distinta manera. Olivia es actriz. ¿Cómo juega el arte en lo que les está pasando? Para mí era importante hacer el ejercicio procurar hacer el ejercicio de meterme en la cabeza de artistas de personas que crean, pero con herramientas y en disciplinas distintas a la mía propia. Tal vez hubiese sido fácil para mí hacer que estos personajes fuesen escritores y escritoras, pero me interesaba tratar de averiguar si podía yo ponerme en los zapatos de una actriz, por ejemplo, y si podía comprender por qué hace lo que hace y cómo lo hace. Y con los artistas contemporáneos, los artistas visuales de la novela pasa algo similar. En los últimos años me he interesado mucho por el arte contemporáneo. Tengo la impresión de que ese arte contemporáneo está un paso por delante de la literatura en algunos aspectos. ¿De la literatura. Y creo que lo que ellos dicen acerca del arte contemporáneo podría proyectarse sobre el ámbito de la literatura, ofrecer una visión ampliada o enriquecida de la literatura. Están pensando, están creando, están preguntándose para qué producir belleza en un mundo que aparentemente no quiere esa belleza. Están preguntándose para qué continuar pintando o haciendo acciones artísticas cuando, dicho rápidamente, tenemos cientos, tal vez miles de obras importantes en el pasado a las que podemos recurrir. Posiblemente los personajes, al igual que yo, pensasen que no hay ninguna buena razón para continuar haciéndolo, pero lo siguen haciendo. Y esa compulsión, esa voluntad, los conforma, los define, hace de ellos quienes ellos son. Tal vez de la misma forma en que determinadas convicciones o voluntades nos convierten en quienes somos al resto de nosotros.
Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Los mayores trastornos de la vida humana surgen cuando se producen alianzas secretas entre generaciones, escribió alguien. Olivia, por una vez, no recuerda quién pudo haber sido. Da la sensación que en la huida de cada uno se encuentra con otros personajes que no están huyendo para encontrar algo, sino para olvidar para siempre alguna desgracia o algo que no les terminó, que les hace daño en la vida, recordar. Sí. Sin embargo, si te fijas bien, ninguno de ellos consigue dejar atrás lo que quiere dejar atrás. Casi todo el tiempo lo arrastra consigo. Como decía antes, la novela postula la posibilidad de que no existan realmente los finales. Y esto se corresponde en algún sentido con la experiencia de quienes, por ejemplo, nos hemos marchado de nuestro país de origen. Yo me marché hace 23 años a Argentina. En breve habré pasado más tiempo fuera de Argentina que dentro de Argentina. Y sin embargo, no me siento por ello menos no me siento en absoluto lejos, digámoslo así. Sigo escribiendo libros que para mí son claramente libros que pertenecen a la literatura argentina, que están relacionados con tendencias y corrientes y grandes nombres de esa literatura. Y todo lo que me importa de Argentina vino conmigo. Incluso aunque mi acento haya cambiado, incluso aunque mi esposa no sea argentina, incluso aunque la mayor parte del tiempo esté comiendo cosas que no se comen en Argentina, afortunadamente para los argentinos posiblemente, no me siento en absoluto lejos y siento que no perdí nada, muy por el contrario, siento que gané decenas de cosas. ¿Te fuiste en la crisis del 2001? No, me marché en 2000. Me marché porque por entonces tenía 24 años de edad y en ese momento en Argentina un escritor joven era alguien de 40 años de edad. Alan Pauls era un escritor joven, por ejemplo, sigue siéndolo, hay que decirlo. Sí. Y pensé, me faltan 16 años, tengo que hasta ser un escritor joven. De modo, ¿qué hago con esos 16 años? Pensé que podía ir a otro lugar y aprender cosas, estar sometido a flujos y influencias distintas para escribir cosas diferentes. Y eso es lo que hice. Me fui a estudiar, me fui a trabajar como corresponsal en Europa, África del Norte, los Balcanes, Oriente Medio, para algunos periódicos y revistas. Después me doctoré en la universidad en Göttingen, en Alemania, di clases allí, trabajé en una oficina kafkiana de documentación y luego en 2008 me fui con mi pareja de aquel entonces a trabajar a vivir a España, siguiendo esa regla nunca escrita, pero a mis ojos inobjetable, de que una relación que funciona en un lugar no funciona en otro. Al año nos separamos. Pero yo había comenzado a publicar libros, había comenzado a ver las ventajas de ser un escritor en español en un país donde se habla español, ventajas incluso prácticas, y me había hecho absolutamente fan de la tortilla de patatas, que es muy rica, y me fui quedando. Poco después conocí a mi esposa y pues no hay planes de movernos allí. Tenemos un pequeño apartamento en Malasaña, en el centro de Madrid. Tenemos 2 gatos. No creo que vayamos a movernos mucho. Sin embargo, yo estoy todo el tiempo viajando con los libros. La maleta siempre está en la puerta de casa. Otro de de los conceptos que están como en disputa de sentido en tu libro y en la discusión pública, por lo menos en la Argentina, es el de libertad. Sí. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Qué es la libertad hoy? Te hago un comentario de algo que estuvimos pensando varios en estos meses en relación a toda la generación, los nativos digitales, que nacieron en internet. Ya. Entonces es como difícil quizás transmitir lo que puede significar un Estado de Derecho. O sea, si vos naciste chateando, por decir algo. Entonces, ¿dónde está la libertad hoy? Y para los que, no sé, consideramos que esto tiene que tener alguna ética, digamos. Un buen amigo mío con cuyas ideas políticas desafortunadamente no coincido, Andrés Calamaro, dice que la libertad la conocen los presos y los que la perdieron, los adictos, por ejemplo. La conocen los presos, la libertad.
Es contradictoria con la otra canción de Calamaro. ¿Con cuál otra? Con La verdadera libertad. Porque tiene por un lado la libertad y por otro la verdadera libertad. Son las dos canciones. ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad? Es eso que conoce el preso. Y se encabezar una protesta violenta contra la vida lenta. Vale. Ahora sí la recuerdo, sí. Lo que me gusta es ser un perro libre buscando un hueso que uno nunca va a encontrar. Creo que me quedo con la libertad, no con la verdadera, según Andrés. Andrés habla de que la libertad es algo que solamente comprendes cuando la pierdes. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos. Y supongo que a una nueva generación de argentinos le corresponde perderla en este momento, para comprenderla. No podemos evitar que lo hagan. No hemos podido, desde luego. Y ahora les toca, desafortunadamente, el comprender qué tipo de libertad es posible allí donde no tienen acceso a una educación pública gratuita, a una vivienda, a una vida digna, a un sistema sanitario público de calidad. Las dificultades que tiene Argentina son dificultades, en algunos casos propias de Argentina, en otros casos son propias de otros lugares y son propias de los flujos de información y de capital, del carácter, del rasgo, de la situación periférica que tiene Argentina en el contexto internacional, pero también y sobre todo de unas tecnologías disruptivas que se llaman disruptivas porque lo son, porque rompen las parejas, rompen las amistades, rompen los matrimonios y las familias, las sociedades son rotas por estas tecnologías. En estos 20 días que llevo en Argentina he perdido un par de amigos muy queridos por mí. Y ni siquiera en virtud de discusiones feroces, sino simplemente por el descubrimiento y la perplejidad que me provocaba el descubrimiento de que esas personas que yo sentía próximas habitaban un mundo completamente distinto al mío. Un mundo en el que cosas tan obvias para mí, de las que en sustancia no vale la pena discutir, como los derechos de las mujeres, no están garantizados. El descubrimiento de que no sabes quién es la otra persona es muy inquietante y esa inquietud me acompaña desde entonces. En ese marco, la literatura es, como decía, una forma de resistencia. Postula, es el único ámbito en el que dos ideas contradictorias pueden ser igualmente ciertas, y es lo que sucede en esta novela. Conocemos la versión de Olivia, por decirlo así, su versión de los hechos que provocaron la desaparición de su padre, y a continuación conocemos la versión de Edward. Ambas, en torno a los mismos hechos, ofrecen interpretaciones distintas, y sin embargo ambas son igualmente verdaderas, en un contexto en el que la mayor parte de las personas cree que tiene la verdad y que esa verdad es una sola, y lo creen en virtud de algo tan banal como haberse comprado un teléfono inteligente y haberse abierto una cuenta en su red social de preferencia. Esa postulación literaria de la verdad de dos ideas contradictorias es casi un lugar de resistencia, es casi revolucionario, podrías decir. Pero para responder a tu pregunta, me parece que en el futuro en el futuro más inmediato se dirimirá qué clase de derechos son inalienables, qué clase de visión de futuro debemos tener entre todos. La literatura es un inmenso reservorio de vidas posibles, de ideas acerca de quiénes somos y el modo en que vivimos. No lees para identificarte, al menos yo no leo para identificarme con los personajes. Leo incluso libros cuyas ideas están en abierta contradicción con las mías. Y esta gimnasia ratifica mis ideas o las desmiente, pero las mantiene saludables, por decirlo así. En ese contexto, nuevamente, creo que la literatura es un buen sitio en el que ir a buscar ideas acerca de nosotros mismos y de vidas posibles que podemos tener. Si el modo en que vivimos no nos gusta, si el mundo que nos rodea no nos gusta, y creo que a cualquier persona con los ojos abiertos debería no gustarle, tal vez encontremos en la literatura y en el diálogo que se produce entre autores y lectores y en el ejercicio de inteligencia colectiva que propicia la literatura algo parecido al ámbito en el que explorar otras vidas, otras posibilidades,
otras maneras de ser nosotros, en lo posible e idealmente sin hacernos daño unos a otros. Bueno, Patricio, muchísimas gracias, la verdad. Celebramos muchísimo haber compartido este podcast con vos. Muchísimas gracias, Ana. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.